El niño no va a querer que llegue su papá si cuando llega solo llega a sonarle. ¿Verdad? O llega el niño corriendo y viene papá a abrazarlo, ¿verdad? Y papá lo hace a un lado ahí, cansado. Me diagnosticaron que era diabético. Me dice el diabetólogo, mire, lo primero que tiene que hacer usted es reconocer que es diabético. Pues de soltero, buscar su felicidad para que ya cuando se case, ser el complemento de la felicidad de la otra, ¿verdad? A veces de casados quiere uno ser feliz, ¿verdad? Creyendo que es soltero, ¿verdad? Sí. Y le manda a los hijos por un tubo, ¿verdad? Y ya sea mujer u hombre, ¿verdad? Como el papá que bien vemos que provee y le da el gasto a la mujer y los viernes a chupar con los cuates. Antes pedían al padre de familia ser el proveedor y con eso bastaba. Pero hoy los tiempos son diferentes. Aparte de proveer, también se tiene que estar presente. ¿Se podrá ser un padre proveedor y también estar presente? Descubrámoslo hoy juntos. Hola amigos, mi nombre es Guillermo Gerardo y tuve que crecer sin mi papá desde los 9 años. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Montúfar y yo hoy tengo la gran dicha de poder mostrarles también a mi vieja, a mi papá. Hoy vamos a aprovechar también a enviarles un fuerte abrazo aprovechando el episodio por el Día del Padre. A todos aquellos que han sido padres, van a ser padres, o dirían aquellos que sin saberlo son papás. A todos aquellos que engendraron pues y que muchos se fueron, ¿verdad? Pero especialmente aquellos que se quedaron a criar, estar presentes, a llorar, a cambiar pañales, sean de sangre o no. Entonces, para todos ustedes, felicidades. Así es amigos, como dice Luis, estamos conmemorando o celebrando, mejor dicho, el Día del Padre. El día de hoy tenemos un gran invitado, para nosotros es un gusto, un honor, lo vamos a presentar. Pues según la producción nos mandó que es encargado del transporte aéreo en Guatemala, creador de la ley de aviación civil, ha sido catedrático de varias universidades, estuvo en el Comité Disciplinario de Fútbol de Guatemala. Nosotros lo conocemos como el tiburonero porque siempre a él le tocaba pues hablarle a los peces más rebeldes o más grandes. Aparte también es un gran orador, un gran líder y sobre todo un excelente padre. Especialmente, como les decía, yo crecí sin mi papá desde los 9 años y a pesar de que tenía tíos, nunca encontré una figura a la cual querer imitar. Fue en el año 2003 que a través del retiro de pescador lo conocí. De hecho, el que yo esté hoy aquí también no olvido sus palabras de que tenía que ser un líder y eso marcó y cambió mi vida. Creo yo que es la persona que más me ha modelado en la vida y al no tener un padre que me haya dado un ejemplo de cómo ser con un hijo, en él lo he imitado para hoy también ser un buen papá con Isabelita. Así que para mí es un honor tenerte aquí hoy, Lando, tiburonero, que puedas compartirnos a través de tu vida cómo es que lograste crear a este hijote, a este engendro, a tus hijos y sobre todo ser ese papá que no lo digo yo, ni lo decís vos, porque creo yo que lo dicen tus propios hijos, que sos un gran papá. Bienvenido, Lando. Eso. Gracias. Te digo que querían en el principio y justamente gracias a Dios coincidió porque te queríamos invitar desde hace ratos a que nos pudieras compartir tu experiencia, porque muchos de los reconectados sí han sabido de que te hemos mencionado mucho también en los episodios, ¿verdad? De cómo fue que de vos hemos logrado mejorar algunos aspectos de la vida, como en algunas cosas uno dice, no hombre, eso no lo tuve que hacer, pero fue por mi papá que me enseñó un montón de cosas, y en especial en los videos de Rediseñando Papá, sos vos el protagonista de esa onda detrás de los videos, porque de vos aprendí todo lo que sé y toda la onda que sabemos. Pero queremos que les pudieras contar también a las otras personas que tal vez no te conocen, a los reconectados que no saben, ¿va? Porque vos aquí en la colonia sos famoso, ¿va? Yo sé que todas las doñitas les van a estar dando like al video. Aquellas doñas van a empezar a suspirar, ay, Malaya, don Lando. Pero pudieras contarnos más o menos cómo fue tu infancia en términos de educación financiera, viejo. Si recordás algún consejo que te hayan dado tus papás,
en cuestión de finanzas. Bueno, buenas noches a todos. Que yo recuerde que mis papás me hayan dado un consejo y que me hayan sentado y me hayan dicho, mira, mijo, vos vas creciendo, va a ser bueno para tu futuro, que hagas esto o que hagas aquello, que no, o sea, no lo recibí. Mi papá, pues un operador de una máquina de asfaltos en Caminos, venía cada 15 o cada mes, daba el gasto, se lo daba a mi mamá y mi mamá era la que se encargaba pues de darnos de comer, ¿verdad? Que nos pudieran decir, tienen que ahorrar, no lo podíamos hacer, ¿verdad? Ajustaditos llegábamos a fin de mes con lo que dejábamos. ¿Qué se podía ahorrar si todavía había que ir a pedir fiado a la tienda? Entonces, que nos hayan podido dar un consejo sobre las finanzas, pienso que no. Ese tal vez es como un tema moderno. O sea, no para... Bueno, yo ya tengo 62 años y hace 50 años, pues... No se uno trataba de sobrevivir, nada más, ¿verdad? Ahora también, pero... Pero pienso que, aunque no me lo hayan dicho, mi papá era una persona de pocas palabras, ¿verdad? Tal vez de quien vi el ejemplo fue de mi mamá, que hacía sus ahorritos de lo que quedaba del mercado, de las cosas. Y cuando iba a ver a mi abuela, que vivían en la costa, yo veía que siempre le daba sus billetitos a mi abuela. Nosotros, gente pobre, y todavía miraba ese gesto de mi mamá hacia su mamá. Entonces entendí que ese fue como el mejor consejo que me hubiera podido dar, porque fue un consejo que vi. Después entendí que quien honra a padre y madre tiene larga vida y le va bien. Entonces, ¿qué hice yo cuando empecé a trabajar, verdad? Incluso ya de casados, hacer eso que hacía mi mamá. Yo no sé si te acordás vos, pero mi papá en un principio no me quería aceptar la mesada, ¿verdad? Que le daba o para mi mamá. Entonces, ¿qué hacía? Se lo daba a Luis para que Luis se lo diera a mi papá de niños, ¿verdad? Y se lo daba a Jamie para que Jamie se lo diera a mi mamá. Porque a veces cuando, adiós papá y nos vemos, le chocaba la mano y le dejaba el billete en la mano. Y él así, ¿verdad? Mijo, vos también tenés tus propias necesidades, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso que vi de mi mamá, creo que fue tal vez el mejor consejo. No en términos financieros, sino en términos económicos. Porque es lo que yo siempre hice, como les digo, ¿verdad? Darle a mi papá. Hoy día mi papá ya falleció, pero mi mamá está viva. Y mes a mes aparto el dinero que tengo que darle a mi mamá. Por lo menos, pudiera decir uno no tiene necesidad porque tengo otros hermanos en los Estados Unidos que le proveen, pero tal vez no tiene necesidad, pero es mi voluntad porque sé que ese mandamiento tiene una promesa. Y entonces, si nos referimos a ese fue el consejo que yo creo que recibí de parte de mi mamá. De su ejemplo. Y no sé si te recordás cuál fue tu primer trabajo y cómo manejaste tu salario, o sea, ¿qué hiciste? ¿O te lo gastaste como mi tío que dice que se lo gastó todo el sol? El primer trabajo tal vez lo tuve como a los 12, 13 años. Y no fue trabajo permanente, sino que ya mi hermano mayor me llevaba 2 años y entonces hubo una persona acá que para Interfer lo pusieron de encargado para el pabellón argentino, ¿verdad? Poner alfombras, armarle todo solo para que ellos vinieran a poner sus productos. Mi hermano empezó a trabajar ahí y yo le dije si no tenía aunque sea para barrer, ¿verdad? Y entonces me jalaron ahí. Creo que nos dieron por esa temporada como 15 quetzales. Pero era bastante. Y entonces habían algún par de veces que nos teníamos que quedar ahí en la alfombra que habíamos puesto para empezar temprano al otro día. ¿Qué hice con la plata que gané? Bueno, en principio yo como estaba consciente de las necesidades de la casa e Interfer era casi para fin de año, le di la milla a mi mamá y la otra mitad me sirvió para comprar mi estreno. ¿Verdad? Eso fue lo que hice con mi primer
trabajo. Y luego, tal vez el otro año, el año siguiente, mi hermana era encargada de un almacén de telas. Igual creo que me pagó 15 quetzales por vacacionista y me lo dio en billetes de a 50 y de a quetzal. ¡Hala! Así el rollo, así el rollo. Y lo primero que hice cuando llegué a la casa fue acostarme en una camita que tenía y tiré el dinero para que me cayera, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? La milla para mi mamá, para que sirviera algo ahí de la comida, y la mitad para mi estreno. Te autocompraste el estreno, De pero ahí los les ayudaste bastante. Y es que, mira, pues para los que no te conocen, mi papá al final es el herrero, el carpintero. Mi papá, aunque no sos de profesión, vamos, el viejo le ha hecho a la carpintería, al herrero. Incluso vos fuiste el que pusiste el cableado, la luz ahí en la casa de mi abuelita, también en la casa de nosotros. Con todo el conocimiento que vos tenías porque obviamente hubo mucha necesidad en la casa, aparte que Papá Huicho no estuvo presente, vamos, porque creo que Papá Huicho hizo todo su esfuerzo, sin embargo, por donde trabajaban no podía estar con ustedes, porque si no me recuerdo, llegaba una vez, se iba 15 días, un par de semanas y se volvía a ir. Sí. ¿Llegaba cansado o no llegaba a jugar? No, pues él casi pasaba el fin de semana que estaba en la casa acostado. Había que llevarle el desayuno, el almuerzo a la cama, ¿verdad? Porque de ahí el lunes ya nos íbamos al Trébol, que pasaba el camión que los llevaba a Huehuetenango. Cuando estaba en Huehuetenango nos íbamos a pie. ¿Hasta el Trébol? Al Trébol, sí. Ahí bajo el puente del Trébol lo pasaba recogiendo el camión y ya nos veníamos con mi hermano a pie, ¿verdad? Lo acompañaban. Pero él les decía o de ustedes. No, a nosotros así de buena onda, ¿verdad? Pero es que también bien creo yo que nos daba unos centavos, no como 5 len, 2 len o algo así. Y entonces en lugar de pagar lo de la camioneta que nos trajeron, lo teníamos a pie y eso nos iba a servir para los cuquitos, ¿verdad? Mira, pues si alguna vez vos te imaginaste ser papá mientras comenzabas como ya toda esta tu carrera, baboso, ¿cómo te preparaste financieramente tal vez para esta parte de ser papá? ¿O te agarró así de, ay, güey, a ver cómo le hago? Bueno, ya se había casado mi hermano mayor, o lo habían casado. Y mi otro hermano pequeño también. Y bueno, nosotros ya teníamos como 4 años y piquito con Ileana de ser novios. Y aquella me cuestionó y me dijo, bueno, ya se han casado tus hermanos, ¿verdad? Y pues yo Lea, digo que era la última. No, y que yo de buena onda con lo que poco que tenía ahorradito, pues les echaba mano o les eché mano a ellos, ¿verdad? En alguna cosa. Entonces aquella como que se sintió molesta de que, vas y les estás patrocinando no? Y nosotros, ¿qué onda? Entonces me la dejó ir y dije yo, bueno, ok, está bien. Y entonces empezamos a ahorrar. Como gesto de buena voluntad, compré una mesita de 3 hornillas, una estufa de 3 hornillas de mesa, ¿verdad? Su tambo de gas. Y se lo llevé a la casa, ¿verdad? De Ileana. Y ella en su cuarto tenía la estufa. O sea, para que viera la buena voluntad, ¿verdad? Y sí me imaginaba yo una familia numerosas. Nosotros éramos 6 hermanos y dije yo también quiero tener bastantes hijos, porque nosotros nos peleábamos a veces, pero la mayoría de tiempo la pasábamos bien con los hermanos, ir a barranquear, ¿verdad? A agarrar peces, ranas y lo que y hacíamos ahí nuestra los picnics. Sí, ahí en la orilla del río, ¿verdad? Pero entonces empezamos a juntar algunas cositas con Ileana para casarnos, no tanto pensando en hijos, sino en nosotros dos, ¿verdad? En nosotros dos. Fuimos un tiempo amigos con Ileana y después pues ya nos hicimos novios, ¿verdad? Antes de casarnos fuimos 4 años, 9 meses de novios. Nos casamos sin haber tenido relaciones sexuales, o sea que nos comprometiera un niño que ya venía y que teníamos que casarnos. El huichito. Sí, no pesando 30 libras. Más el compromiso eso de ya mucho tiempo de novio, ¿verdad? Y tenemos que yo ganara buena plata, no. Yo ganaba 55 quetzales a la quincena, 110 quetzales al mes.
¿Ya estabas ahí en...? Sí, estaba ya, entré a trabajar al aeropuerto de 19 años. ¿Y de qué? Aunque estaba en una oficina, tenía sueldo de peón, de los muchachos que cortan la grama para que, ¿verdad?, no hayan cosas sueltas ahí en la pista de aterrizaje. Y bueno, pues eso era lo que teníamos, ¿verdad? Había trabajado en un taller ayudando al mecánico de las motos, de ahí me pasé a un taller de carpintería. Entonces hice mi roperón, ¿verdad? Compré madera y un ropero, hasta espejo le puse en el centro, las puertecitas. Hice una platera de puro pino, pero compré tinte caoba y lo pinté de caoba, lo barnicé bien nítido. Ventanitas corredizas de vidrio, ¿verdad? Y pues la camita imperial de Ileana, esa nos sirvió ahí. Ahí sí no había cómo alejarse ahí del cuerpo. No, pues, gracias a Dios. Entonces sí nos preparamos para eso, por lo menos humildemente, ¿verdad? No con las grandes lujos y cuanta cosa, pero... sí eran realistas y no como endeudémonos y hagamos una... Sí, pues un fiestón, ¿no? Hicimos como 100 tamales, el tío René nos prestó su sala, que era más grande, con su rocola y discos de acetato, ¿verdad? Ahí, y que estábamos en el grupo Escoge, creo yo, todavía, y la bulla que hacíamos con los pasta, con la escoba, bailamos, y bueno... Como que era retiro. Sí, la pasamos re bien, ¿verdad? Y ya después de un tiempito, pues ya empezamos en ver al niño, ¿verdad? Empezar a hacer las cejitas. Aprendimos porque el padre José Van Dongen nos enseñó el método Billings, ¿verdad? Y para que nosotros le ayudáramos también a dar las charlas prematrimoniales. Entonces él primero nos dio las charlas, nos dio unos slides. Ahí empezamos a aprender. Bueno, empezamos a aprender nosotros sobre nuestra propia relación íntima, yo neófito y Ileana más en ese tema, o sea, empezamos a descubrir nosotros, pero el padre nos dio esa orientación y esa se la trasladamos a la gente. Y bueno, aprovechamos con Luisjo, todavía Luisjo, tiernito, después recién nacido, había que llevarlo para dar las charlas prematrimoniales y volteábamos una mesita, la poníamos encima de otra para que sirviera como cuna y ahí el niño, por eso sabe mucho porque peló los oídos ahí desde chiquito, ¿verdad? Pero económicamente o financieramente no teníamos tantas condiciones. Los compañeros en el trabajo nos regalaron que una pañalera, una bañerita, que cositas, ¿verdad? Sí, eso que nos dieron para ahí, pero creo que vos fuiste el complemento del amor con Ileana, ¿verdad? Claro, uno no se debiera de casar para tener hijos, sino para ser feliz con la persona que uno elige, ¿verdad? Los hijos son el complemento, ¿verdad? De ese matrimonio, ¿verdad? O de esa relación con la que uno se une. Y aquí quizás vamos adentrando a lo que queremos es... ¿Cuál ha sido tu mayor desafío al tratar de ser primero proveedor, pero a su vez un padre presente al mismo tiempo? Sí. ¿O cómo hiciste clic con esa idea? Porque venías de un ejemplo de solo proveer, ¿va? Y yo estoy cansado y que mire el niño cómo... Y acostarse, sí. Mi papá pues nos dio lo básico, ¿verdad? Y entonces, con esa falencia de cariño y de presencia de mi papá, porque mi mamá tuvo que jugar esos dos roles, y ya metidos en los temas de los grupos juveniles, ¿verdad? Antes de casarnos con Ileana, fui viendo parejas en encuentro matrimonial que mantenían una relación muy bonita. Incluso para pasar a comulgar, pasaban los dos juntos, ¿verdad? Como no uno en fila de India, sino que todos están haciendo fila de India, pero nosotros vamos en pareja, ¿verdad? Y entonces me gustó eso. Hoy día todavía lo hacemos cuando pasamos a comulgar con Ileana, pero dije yo tengo que ser mejor papá que lo que fue mi papá. Entonces, al ver las falencias de nuestra relación, mi papá y yo, dije yo voy a intentar hacer eso, que era un reto,
porque a mí nadie me enseñó. Hoy hay en los colegios escuelas de padres, ¿verdad? O yo le he hablado a Luisjo en algunas ocasiones, pero antes mi papá no me habló absolutamente nada. Ni me hablaba, digo. Nada. Entonces tuve que improvisar en la educación de nuestros hijos. Y creo que ese fue el mayor de los retos. Ir fallando. Hacía algo y pues resultaba. Pero lo complicado era afinar esa relación y educación de los hijos con Ileana, con mi esposa, ¿verdad? Porque Ileana ha sido siempre un poco más drástica, un poquito más cuadrada, es psicóloga, ¿verdad vos? Y entonces ella hacía o decía, mija, ¿verdad? Yo creo que Freud no tenía razón en eso. En eso, ¿verdad? ¿no? En eso. Es más, ni fue papá, le decía yo. Como San Pablo, que da buenos consejos para el matrimonio. Digo, al final ni se casó, no sabía. No sabe las drogas que No sabía por eso, pero también decía, por eso mejor quédense como yo. Decía Pablo. Mejor quédense solteros. Sí, pero pienso que, bueno, que es una cosa que cuesta en los matrimonios, ¿verdad? Ponerse de acuerdo para educar a los patojos. Entonces, a base de golpe, Ileana, pues no de golpe de golpearlos, ¿verdad? Sino de los golpes de la misma vida, pues Ileana era el 100, yo era el 50, ¿verdad? O sea, Ileana era el fuego, yo era el agua, ¿verdad? O yo era el fuego, Ileana el agua. O sea, creo que esa correlación en la educación de nuestros hijos, creo que fue la que sirvió de mucho para que los patojos pudieran ir agarrando la onda e ir discerniendo, ¿verdad? En lo que queríamos darle, pues que lo que queríamos darle era amor, hacerlos felices. Y en medio de esa situación, uno mete las patas, ¿verdad? Por más que uno quisiera no hacerlo, viejo. Sí, No, sí, porque como, bueno, no es que me sienta Dios, pero yo doy la vida por mis hijos. Ileana muchas veces me ha dicho, mira, vos sos más papá que esposo. Y bueno, tal vez no deja de tener razón, ¿verdad? Porque sí traté de hacer eso, que mis hijos pues no les faltara, no grandes riquezas, pues, pero lo necesario, que no les faltara un poquito de atención, llegar cansado a la casa y no como hacía mi papá de irse a quedar a la cama, ¿verdad? Aquí está el gasto, vos te encargas de ver si te alcanza o no te alcanza. Hay que coman los patojos frijoles y lo que se pueda. Sino queriendo cambiar eso, o sea, llegaba así a la casa, ¿verdad? Ayudaba en los quehaceres de la casa también, ¿verdad? Porque soy de los que se pone el delantal y a barrer, a trapear, a hacer la cena o lo que se tenga que hacer. Y entre esto, una vez mi mamá me halló barriendo y trapeando en la casa. Y entonces le va dando, ¿verdad?, el patatush, porque ¿cuándo mi papá agarrar algo de eso? Y ella me mira, y no teníamos todavía hijos, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y vos? Mijo, eso no lo tenés que hacer vos, eso lo tiene que hacer tu mujer. Le dije yo, y la senté y le dije, mamita, ¿no le hubiera gustado a usted que mi papá, mientras usted estaba cambiando los pañales de sus hijos, hubiera ido al lavadero a lavar los trastos o a poner el café? Sí, mijo, eso lo estoy haciendo yo. Y entonces, eso también lo veían mis hijos. O sea, no solo me veían acostar. Entonces, el venir, no teníamos para ir al cine, pero entonces nos tirábamos en la cama o en el suelo a jugar avioncitos, los agarraba con las piernas de este lado, las manos extendidas, ¿verdad? O venía uno corriendo aquí, lo tiraba para atrás. Bueno, lo que podía hacer, ¿verdad? Para que estar por lo menos un rato con los patojos. Un rato, porque de ahí, como hemos estado metidos en los rollos de la iglesia, ¿verdad? Si teníamos que ir a la iglesia, se venían los patojos con nosotros. No había opción. No había opción, ¿verdad? Porque otro de los consejos que va ahí, ¿verdad?, es que aprendimos como familia
lo que dice Mateo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Y nosotros hemos recibido más añadidura de Dios que la que hemos esperado. Ganando poco, cuando nació Luisjo, me subieron de peón a conserje. Cuando nació Jamie, me subieron de conserje a... ¿qué era esto? A oficinista 1, creo yo. Cuando nació la Sara, me subieron a técnico. O sea, cada patojo no traía su pan, traía su hamburguesa. que eran 100 quetzales más, ¿verdad? Por la plaza, o que 125, o que 200. Pero eso ya era un alivio, y entonces hemos comprobado en la vida que Dios nos ha dado muchas añadiduras. Y ese es otro consejo y chivo para las parejas, ¿verdad? Primero buscan toda la añadidura, ¿verdad? No, primero voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a tener la camioneta para poder ir a la iglesia, ¿verdad? Porque los patojos están chiquitos. Primero llevarlos, cuando tenga la camioneta, los patojos no van a querer, pero ni rosca. Nada. Ni irse, pues. Bueno, pero esa era la combinación. Sí, exigía un poquito de esfuerzo, digo yo, un poquito más de esfuerzo de parte mía. Bueno, Ileana estaba en la tarde con ellos, porque Ileana también siempre trabajó, ¿verdad? En el magisterio, entonces se iba en la mañana y al mediodía ya estaba Ileana, pero también venía cansada, pues, ¿verdad? Aquella se maneaba. Y que venía desde la Chifurna. Desde Los Álamos, allá por Boca del Monte, ¿verdad? Entonces yo nunca me maneé, ¿verdad? No sé, tal vez porque nací para ser padre, ¿verdad? Pero, o porque tenía otros 3 hermanos atrás, ¿verdad? Y que acostumbraba a agarrarlos. Ya venías como entrenado. Con ese chip, ¿verdad vos? Y entonces me metía a la Sara aquí en la nuca, a Luis de un lado, a la Jamie del otro, y nos íbamos a las llanuras. Nos íbamos a las llanuras a caminar, a correr, a volar barrilete. A veces no volaban eso y nos agarrábamos periódicos, bolsas o algo para hacerle la cola, ¿verdad? Para que lograra. A veces nos veníamos frustrados porque no volaba, ¿verdad? Pero estabas haciendo lo más importante que hemos recalcado, que es el tiempo de estar con los hijos, que es al final lo que a uno le queda en la memoria, más que los regalos, los momentos que uno pasó en este caso con su papá. Con su papá. ¿Y vos sí. crees que tuviste que hacer algún como sacrificio financiero para poder estar más presente en nuestras vidas? Sí. Bueno, tanto como sacrificio, bueno, no sé, o sea, pero... como decir, no agarro este puesto sí. porque me va a demandar. Podría haber ganado más, pero ya no me va a permitir estar con mis hijos. Fíjense que, pues, una persona que trabajó allá en el aeropuerto me recomendó, porque un familiar de ellos estaba en el organismo judicial, y entonces me recomendó, y me iban a dar una plaza de juez de paz en Huehuetenango, ganando, no sé, 5, 6, 10 veces más de lo que ganaba allá. Luisjo tenía como 1 año o 2 años. Y entonces digo, sí, pues voy a ganar más. Pero aquel está en la época de crecimiento. Y entonces voy a empezar a vivir lo que vivió. Él va a vivir lo que yo viví con mi papá. Y entonces voy a venir de vez en cuando y les voy a traer buen billete, pero no voy a tener esa relación con mis hijos. Y es que miren, pues, a veces los papás bien compenetrados en que necesitamos dinero para la familia, el trabajo nos absorbe. Y además de que trabajo de 8 a 5, busco otro chance en la calle para poder llevar más dinero. Sí, y qué bueno, ¿verdad? Y los patojos con tenis, ¿verdad? Cada 6 meses se van a Miami, compran las cosas. Pero el papá, pues, el papá no está con los hijos. Y la mujer, menos, hombre. Y entonces pasa el de Zetagas. Pero quiero decirte, se ha materializado, o sea, nos hemos materializado muchos padres. Y entonces abandonamos nuestra verdadera tarea. Que le estás dando lo mejor materialmente. A los patojos, o sea, eso es bueno para ellos, pero al final no. Decía alguien, el dinero se parece a la felicidad, pero no lo es.
El dinero puede ser un medio para llegar a obtener la felicidad. Solo te permite llegar ahí. Pero cuando te aferras al dinero, perdés a la familia, perdés a las amistades. Pierde uno todo por lo que uno ha hecho. No sé, pienso que eso es donde muchas veces hemos perdido ya como familia el objetivo de qué es lo más importante y prioritario. Es bueno llevar la plata, pero que la plata te una, no que la plata te desuna de la gente a la que querés, a la que amás. Me voy a fajar duro para poder llevar la comida a mis hijos, sí, pero también necesito del cariño de ellos. Y ellos del tuyo. Y ellos del mío. Si no, no van a crecer, que te dijera yo, con un amor integral. Con todos los tanques del amor, diría. Con todos los tanques del amor, sí, no va a poder crecer con eso. Y entonces creo que eso es donde estriba el chivo para poder ser buen papá. Yo el tiempo, y que sea tiempo de calidad, porque ¿qué tiempo me quedaba a mí? Llegaba a las 6:30, los patojos había que acostarlos a las 8, 9, 8:30 tal vez, entonces me quedaba 1 hora para comer, media hora para jugar con ellos, y entonces aprovechar esa media hora que tenía para poder estar con los patojos. Nos íbamos a acostar juntos a la cama, a contarles cuentos, y los mejores cuentos creo que eran las historias que yo había vivido desde niño, ¿verdad? Claro que no se las conté todas porque hay... Había de todo. No hubiera bastado los libros del mundo para escribir eso. Pero aunque sea poquito el tiempo que le pudiera dar uno a los hijos, pero dárselo de calidad. No, ¿qué era lo que pasaba cuando llegaba mi papá a la casa? Mi mamá iba acumulando todas nuestras travesuras y averías. Y entonces decía, Huicho, es que fíjate que Lando tal cosa. Gloria y Tono, ¿verdad? Ay, el pitch, ¿verdad? A cachimbearnos, mi papá. Y uno ya ni se acordaba por qué le estaban pegando. ¿Verdad? Y pobre papabucho, pues, porque tal vez fue como la imagen negativa en un momento donde lo que quería era descansar, babos, ajá. Sí, sí. El logro en el momento donde Y si no les pegan, broncas. Ah, sí. Broncas con mi abuelita. Entonces, ¿qué te digo? Cuando llega el papá, cansado, y en lugar de darle un beso al niño, ¿verdad? Lo aviento para allá con el pie, ¿verdad? El niño no va a querer que llegue su papá, si cuando llega solo llega a sonarle, ¿verdad? O llega el niño corriendo y viene papá y a abrazarlo, ¿verdad? Y papá lo hace a un lado ahí, ay, cansado, mijo, déjame tranquilo un rato. Aunque nos cueste como papás, pero tendríamos que hacernos a la estatura del niño. ¿Qué hubiera querido yo que mi papá me hiciera cuando teníamos el encuentro y nos veíamos? Que algunas veces sí lo hizo, ¿verdad? Y porque venía al mes y lo íbamos a esperar allá a la Ceiba, esperándolo hasta que viniera la última camioneta, y ahí venía el viejo, ¿verdad? Su mochila y su caminado. Ay, todos los patojos, ¿verdad? Ahora es uno de la canilla, el otro de la otra, que no sé qué. Se reía. Vámonos. Ya, sí lo hizo, pues, ¿verdad? Tampoco fue un ogro. Dios lo bendiga y lo tenga en su reino. Él dio lo que podía. Sí, y él no recibió esa educación de cariño, porque mi abuelo tuvo también un montón de mujeres y se peleaba con ella, le quitaba los hijos y se los daba a mi bisabuela y se juntaba con otra. Tenía otros, se peleaba, le quitaba los hijos y se los daba a mi bisabuela. O sea, mi papá creció entre varios hermanos y con el amor de la abuela, no del papá, ¿verdad? Porque también él era el único Entonces, herrero que había ahí en la carretera, ¿va? Podrías haber seguido ese patrón. Haber seguido ese patrón, sí. Pero ¿qué tuve que hacer? O sea, cuando entré en conciencia de que mis hijos podían seguir haciendo lo mismo,
tuve que romper esas cadenas, pues, pero no lo pude hacer, o sea, solo yo en mi conciencia, no, tuve que tener un tercero que me lo pudiera decir, y esos fueron los encuentros o los retiros de jóvenes a los que yo iba, pues, para poder agarrar algo positivo de eso. Sí, tienes razón, ¿verdad? Voy a hacer la diferencia para que mis hijos hagan la diferencia. No me creo buen papá. Tengo muchos defectos. Y tampoco podría, como vos decías en un principio, calificarme como buen padre. Lo tendrían que decir los hijos, ¿verdad? Mucha que pudieran decir, sí. En medio de los defectos, limitaciones y cuanta babosada de mi papá, 80-20, ¿verdad? No ha sido un 100 o 40-60, ¿verdad? O sea, ellos podrían ser los que le den la valoración a uno. A estas alturas de la vida todavía sigo haciendo la lucha por ser padre. Por ser padre, por tratar de ir mejorando en poco lo que pueda, aunque a veces ya es difícil cambiar, ¿verdad? Y los únicos cambios son en que ya no huelo tanto a polo, sino a cofal. Ya empiezan los achaques de la vida, ¿verdad? Pero en la medida de las posibilidades. Estando presente y tus hijos saben que Sí. si hay un problema, está su papá. Sí, sí, y eso intento. Pues, trato de no dejar solo a Luisjo, Luisjo me consulta a mí, viejo, fíjate, y es que tal cosa, va, que se me tapó el lavamanos de allá, y le doy varias opciones, que no soy fontanero, no soy nada, pero Dios me proveyó de un bonito coeficiente intelectual, ¿verdad vos? Que a los 7 años yo estaba poniendo la energía eléctrica en la casa, ¿verdad? Y ahí lo vengo haciendo, en nuestras casitas o apartamentos. Ahí yo he puesto la luz, hasta me he metido a reparar aparatos, ¿verdad? Por pura lógica, pues, ¿verdad? Pero no es porque haya estudiado eso, todavía podría sacar mi curso, acá tienes tu curso para especializarte, ¿verdad? Pero sí pienso que eso, tenemos que llegar como cuando me diagnosticaron que era diabético. Y entonces el diabetólogo, cuando me llevaron los patojos ahí, ¿verdad? Por el tema de que me tenían que operar los 2 ojos, me dice el diabetólogo, mire, lo primero que tiene que hacer usted es reconocer que es diabético. Ay, güey, dije yo. Y de ahí viene. Entonces ya empiezo a comer cositas sanas. Sí, ya empiezo a comer cositas pues que no me sean de tanto daño. Tomo insulina, la plantita de insulina, y esa me ha ayudado en cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa como uno de padre? Uno no es baboso, ¿verdad? Uno se da cuenta cuando está metiendo las patas en la educación de sus hijos, pero tenés que ser como el diabético. Reconocer que estás metiendo las patas. Y de ahí empieza el cambio. Y lo empieza a ver la familia, y lo empieza a ver tu mujer, y lo empiezan a ver tus hijos. Pero en esta cuestión de que uno sea buen padre, también tiene que ver la mujer. O sea, tenés que asociarte de alguien en nuestra vida. Ileana ha sido un peldaño fundamental. Me ha puesto freno en algunas cosas que yo he querido gastar, ¿verdad? Porque yo soy malgastón de la plata. Quien conoce y quien ha educado financieramente a los patojos es Ileana, pues. Hay que conseguir una buena pareja. Para los que están solteros, ¿verdad? Conseguir una buena pareja. Yo soy malgastón, Ileana no. Pero si los dos fuéramos Dios, ¿verdad? Sí, y entonces, bueno, tampoco querer convencer a la mujer para que sea igual que yo, ¿verdad? Pero ahí es donde afina. Yo soy padre porque Ileana me dio la bendición de que pudiéramos procrear, ¿verdad? Engendrar a nuestros hijos, y entonces desde ahí hay que empezar. Bueno, ya los que ya nos casamos, ¿verdad? Ahí sí ya no hay para dónde, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que se divorcien y se consigan otra mejorcita, ¿verdad? No, sino que para los solteros, pues, ¿verdad? Uno debe pues de soltero buscar su felicidad para que ya cuando se case
ser el complemento de la felicidad de la otra, ¿verdad? A veces de casados quiere uno ser feliz, ¿verdad? Creyendo que es soltero, ¿verdad? Y le manda a los hijos por un tubo, ¿verdad? Y ya sea mujer u hombre, ¿verdad? Como el papá que bien vemos que provee y le da el gasto a la mujer y los viernes a chupar con los cuates, ¿verdad? Ya mi compromiso salió, ¿verdad? Ahí te di tu gasto. Otros que Sí, no. otros que se lo vuelan todo, ¿verdad? Se lo vuelan todo, ¿verdad? Pero pienso que la relación entre la pareja hace que seas o puedas ser buen padre, ¿verdad? Buen padre en eso. Viejo, ¿y vos qué consejo le darías a los padres de hoy que intentan balancear las finanzas y la vida familiar? Bueno, yo pienso que tal vez uno de los consejos que podría darle es que organice su vida. Así como el Estado hace, que organiza su presupuesto en función de lo que quiere. ¿Qué quiero? Para este año, pues quiero cambiar de carro. Entonces, en función de eso, van a ir mis esfuerzos para poder trabajar y ahorrar. Pero esa es tu proyección. Pero tenés que estar consciente de sobre qué condiciones vas a hacer eso. Y si ya estás casado, tenés una mujer, tenés hijos, entonces ese es el recurso humano con el que contás. Y si desatendés ese recurso humano, no vas a poder llegar a concretar lo que tenías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está bien, no tenemos que ser conformistas. Tenemos que buscar, ¿verdad?, la superación, pero que dentro de esa superación vayan inmersos los nuestros. Apartar un poquitillo para salir a fin de mes, ¿verdad?, a Pana, qué sé yo, a Tikal. Y si no, como hacíamos nosotros, no teníamos mucha plata y hacíamos panitos, sándwiches y nos íbamos a la Avenida de las Américas. Pero pasaban tiempo. Y pasábamos allá con los patojos. Sí, la pasábamos de La perlas. pasábamos de pinta, pues. O no era necesario ir a comprar al Guarda o a la Roosevelt un arbolito de pinabete para Navidad. No había plata para eso. Nos íbamos a barranquear con los patojos. Ahí nos íbamos los cuatro, los tres patojos y yo. Nos servía, pero de una travesía, ir a buscar un musgo que jalábamos de los árboles, y ahí veníamos con nuestro chiribisco, ¿verdad?, para poder ir a disfrutar eso. Nos íbamos a pie a los cerritos de Caminal Juyú, y allá hallábamos un pedazo de cartón o doble litros para resbalarnos en los cerritos de la... Eso, tener presentes los tuyos para que puedan salir todos juntos. O sea, no agarrarlo vos como una tarea tuya el querer acumular dinero, sino que ese dinero sea el medio para ser felices a los tuyos. A veces el dinero es, como digo yo, el que ha separado a muchas parejas. Se materializa o nos materializamos. Y hay gente que no, ¿cómo dice aquel dicho? No se come el banano por no tirar la cáscara. Ay Dios, todo ahorrándolo. Cuando esa plata bien te pudo haber servido para poder sacar a los patojos. Ah, no, están enfermos. Al Roosevelt. Si tiene para pagar un sanatorio, pues. O sea, sí, tenemos Pasar que educar. de ser ahorrativo a avaro. A codo de una vez, hombre. Sí. O sea, saber, miren, equilibrar las cosas. Porque al final es el resultado. O sea, la historia es la que te juzga. Si vas a ser buen papá o no vas a ser. Y uno lo puede ver en sus vecinos, en sus amigos. Ponele quién sí tienen un perfil, o ves vos a sus hijos que hasta lo están besando, caramelo, pero otros niños están allá con su teléfono celular, viendo televisión, y el papá llega, hola papá, y sigue viendo esa cosa. ¿Ya? O sea, desde ahí podés ver eso, y si está ocurriendo todavía en nuestros matrimonios y en la relación, a cortar, pues, todavía es tiempo, no estamos muertos. Cada día podemos ser gentes de cambio, ¿verdad? A empezar a hacer algo. Que te recuerden por algo tus hijos. Que si en el ocaso de la vida no te encuentra triunfando, que por lo menos te encuentre luchando.
¿verdad? Haciendo la lucha. Fallaste. Probá de otra manera. Intentaste. Probá de otra manera. Solo cuando uno se muere ya no puede hacer otra cosa. Pero de ahí, mientras tanto, somos personas evolutivas en un constante desarrollo y que lo podemos hacer. O sea, creo que es buen momento para todos nosotros los papás que podamos hacer la diferencia. Y como yo le he dicho a aquellos, ¿verdad? Yo intenté ser mejor que mi papá. Aquellos están haciendo su esfuerzo por ser mejores que yo. Sofi y Josecito van a tener que hacer su lucha. Pero ya pusimos desde aquí un grano de arena para que nuestra sociedad pueda mejorar generacionalmente, ¿verdad? Bueno, viejo, y como para poder cerrar, fíjate que justamente estaba hablando con una amiga donde creo que uno como papá influye demasiado en la vida de un hijo. O puede ser de la forma que te marca positivamente, como también el famoso chiste de que fue por los cigarros y ya nunca regresó. Sí. O aquellos papás de que eran muy abusivos, que los papás al final nunca estuvieron presentes, que cuando más uno los quería, nunca llegaron, cuando uno esperaba un abrazo, nunca se dio. Hay muchísimos errores que uno como hombre y como papá termina cometiendo. Y a veces no nos vemos reflejados en alguien, vos. Tal vez hoy la oportunidad que tenemos es de poder verte a vos. Y yo, a toda la mano que yo, hay muchos que decían después de los retiros, vos, mira, tu papá, yo quisiera un papá como el tuyo. Y yo les decía, yo tengo la bendición de tener, no un papá, un gran papá, vos. Y eso me hace a mí sentirme súper orgulloso de quién sos vos y de lo que soy yo a través de vos. Pero hoy tal vez pudieras vos ayudarnos viéndote reflejado como el papá que muchos reconectados nunca tuvieron, como para poderles tirar algún mensaje que pueda restaurar la fe o el momento donde se perdió ese amor de un papá, de alguna muchacha que el papá nunca le dijo, discúlpame. Bueno, quisiera hablarle a los papás que también fueron hijos y que más tarde vamos a ser abuelos. Muchos de nosotros quizá no hemos descubierto el potencial y la bendición que es ser padre. Venimos arrastrando una pesada cadena o un costal lleno de piedras por los daños morales, físicos y psicológicos que posiblemente nuestros padres nos pudieron haber hecho. No recibimos una caricia, un jueguito de narices, un beso en la frente, un apretón de manos. No pudimos recibir un abrazo siquiera de nuestro papá. En algunos casos porque nos abandonaron cuando nomás supieron que mamá estaba embarazada. En otros casos, porque crecimos sin papá, porque fue víctima de la violencia. Otros, por los vicios. Independientemente de cuál haya sido la condición en la que usted creció como niño, independientemente del estado en que se encuentre usted o de la edad cronológica, yo quiero en nombre de sus papás pedirles perdón, en nombre de sus viejos que quizá ya murieron o que quizá se fueron al exterior y claudicaron en la tarea de ser padre. Yo les quiero pedir perdón por ellos. Quizá no supieron enfrentar el reto de ser padres. La tarea de ser padres es un reto solo para valientes. Nadie dijo que fuera fácil. Es una tarea difícil, pero se puede salir adelante. Perdón por ellos, perdón por sus papás. Los papás de aquellos que han crecido bajo esas circunstancias. Pero es momento de romper las cadenas. O sea, no podemos seguir haciendo lo que hicieron nuestros papás con nuestros hijos. Si usted sufrió, no haga sufrir a sus hijos y permítales que ellos puedan tener una infancia, una adolescencia de felicidad, aunque sea en medio de pobrezas y limitaciones, pero apóyelos a ser felices. Está en usted la decisión. Ya olvide lo que le pudieron haber dicho o hecho sus papás. Ya.
perdónelos y haga con sus hijos lo mejor que puede hacer. Retomar los ejemplos o los errores de su papá para no cometerlos en sus hijos. Y que ellos puedan sentirse orgullosos de usted, porque usted sí pudo cambiar. Y también quiero agradecer a los padres, a los papás de ustedes que sí se quedaron ahí, aún con pleitos y discusiones con la mujer, pero le hicieron el frente y asumieron la responsabilidad de ser padre en medio de las limitaciones y pobrezas. Ahí se quedaron y asumieron el reto de ser valientes. Los felicito, mucha. Hay que salir adelante, porque si no corregimos hoy nuestros actos, si no creamos una generación mejor a la nuestra, el mundo se va a terminar antes de tiempo, porque nos vamos a matar entre hermanos. Tenemos que hacer algo. Hoy la historia nos está pidiendo ese favor. Hagamos algo por la felicidad de nuestros hijos. La verdad que, como te decía, en vos encontré el ejemplo de que podemos romper esas cadenas que quizás traemos arrastrando. El problema de la sociedad es que en algún momento de la historia, por buscar los papás lo material, a través de la publicidad nos vendieron el éxito a través de riquezas materiales, pero olvidamos por un lado lo más importante, que era el amor y la presencia de los hijos. Creo yo que no es tarde para volver a recuperarlo, y lo más importante es buscar una salud financiera. Creo yo que es la clave para que nos sobre ese tiempo y poder compartirlo con los hijos. Quería aprovechar, viejo. Es una buena oportunidad el agradecerte el esfuerzo, porque hasta que unos papás se dan cuenta del desmadre, vamos, que requiere vivir para uno, pero ya no vivir uno, vamos, sino vivir para los hijos. Y creo que vos, como lo decía, hace un excelente papá, vamos, sí. Tendría que darte la valoración que hablábamos en un principio. Vos dejaste la vara muy en alto, ¿va? Y que he intentado simular más de algunas de tus cosas. Sin embargo, me hace falta un montón, y le doy gracias a Dios, porque en todos los problemas que he tenido, como bien lo decías, vos sos la persona a la que yo sé que puedo recurrir, y que, como dicen los memes, vos es el único hombre que se alegra por que alguien más estés, otro hombre, pero es tu papá. Y creo que con vos es otro rollo. Y le agradezco a Dios también que me ha dado la oportunidad de aprender de vos, de aprender de la forma en cómo hablamos, de cómo nos vestimos, pero creo que formaste en mí lo que soy, cómo me expreso, cómo veo y cómo intentamos ayudar a las demás personas, porque lo he visto en vos, la forma de querer trascender a través de poder ayudar a más personas. Y le pido a Dios de que me permita poderte ver de aquí hasta que te dé Alzheimer, si querés, pero yo poderte cuidar, porque sé que has sido un excelente padre, pero también has sido un gran hijo, ¿verdad? Y agradecemos también el tiempo que hoy nos brindaste aquí en Reconexión, esperando que este espacio, ¿verdad?, pudiera ayudar a más personas, ¿verdad?, a más papás, a más hombres, y en este caso celebrar el Día del Padre, ¿verdad?, no con un papá normal, sino un papá extraordinariamente papá, ¿verdad? Entonces te agradecemos bastante, viejo, por acompañar. Gracias, mis hijos, por haberme invitado, y bueno, ustedes saben que pueden contar conmigo. ¿No querés patrocinar? Bueno, gracias, muchachos. Perdón ahí que entramos en el modo romantic style, pero esperamos que Dios te siga llenando de bendiciones a vos que sos papá. Tal vez no sos papá, pero pensás hacerlo, y probablemente si tú nos estás escuchando, que sos mujer, pero tenés un buen papá, es momento de poder hoy darle gracias por el esfuerzo que tuvo, y si no, como bien lo decía mi viejo, de perdonarlo, porque probablemente no recibió el amor que él hubiera querido hacerlo, y por eso no lo pudo replicar contigo. De todo corazón agradecemos que te hayas quedado hasta acá, y esperamos escucharnos la próxima semana. Reconecta.